Mi querida Paulina Chavira. ¿Cómo estás, primo querido? Qué gusto, Bien, ¿y qué tú? gusto saludarte. Qué Muy gusto bien. saludarte. Hace mucho que no platicábamos al aire, Paulina. Sí, mucho, nada más aquí, fuera del aire. Tú y yo Fuera del aire platicando fuera del siempre, aire. siempre. De lenguaje, de fútbol. No sabes los agarrones que nos hemos dado sobre el lenguaje inclusivo y todo eso, ya hace algunos años. Ya es prueba Ya, superada. ya, Eso quiere decir que me somos da buenos gusto. amigos, mi querida Pau. Exactamente, ¿Eh? querido, exacto, exacto. Ahí la amistad ante todo, que ni La qué. amistad ante todo, por supuesto. Oye, a ver, nueva edición del diccionario panhispánico de dudas. Tenemos un ¿Tú montón de conoces ese diccionarios. diccionario, querido primo? Lo he visto, por supuesto, sé Ajá. de su existencia, pero no me he metido a fondo. ¿Para qué Uy, sirve un diccionario panhispánico de dudas? Ayer me acordé de ti porque consulté el a ver. diccionario el diccionario del español de México. Ah, tú muy Tenía la duda bien, de el qué del significa Colmex. chimeco. Y ahí Y a apareció. ver, ¿qué es Chimeco? Dice Cuéntame. así, mira, aquí lo tengo a la mano para que Ah, veas que mi búsqueda perfecto. fue muy reciente. Dice, chimeco que es originario de Chimalhuacán Claro, o ajá. que se relaciona con este municipio del Estado de México. O sea, Ah, los de qué buena Chimalhuacán onda, me son encanta. chimecos. También, Chimecos. obviamente, la segunda acepción dice autobús de pasajeros que se usa en algunas rutas de transporte, pues que son originarias de allá, del Del oriente del Valle de Chimalhuacán, México, de obvio, obvio, Chimalhuacán. ajá. Si tú supieras a cuántos chimecos me subí sin saber por qué se llamaban así. Te Ah, lo mira qué juro. bonito que ya hoy lo Hoy sabes. ya lo sé. Eso me encanta. Hoy ya lo Pues sé. mira, Ajá. así como tenemos el Diccionario del Español de México, hay una joya, la verdad, que es el Diccionario Panhispánico de Dudas. Ujú. Este diccionario solamente se ha publicado, digamos, hay dos ediciones. La primera fue en noviembre de 2005, hace Ujú. ya 20 20 años. años. Poquito, 19 años y 6 meses. Ujú. Y resulta que precisamente la Asociación de Academias de la Lengua Española acaba de presentar la segunda edición del Diccionario Panhispánico de Dudas. Y bueno, quizá las personas que nos están escuchando dicen, ¿y este diccionario qué? O sea, ¿para qué me sirve? ¿Cómo se come este asunto? No es lo mismo que el diccionario de la lengua española o que el Ujú. diccionario del español de México, en donde encontramos, digamos, la palabra y su definición, ¿no? Y puede tener distintas acepciones, como la que nos acabas de decir tú ahora, ¿no? Pues la primera acepción es justamente persona originaria de Chimalhuacán, ¿no? Esa Ujú. es como la primera. La segunda acepción es la de los camiones, ¿no? Eso no sucede con el diccionario panhispánico de dudas. Más bien aquí encuentras los usos de esas palabras. Ajá. Entonces, es muy útil, por ejemplo, en el caso de algunos verbos. A ver. No sé, ¿tú qué dices? ¿Adecuo o adecuo? Ahora, ¿adecuo o adecuo Adecuo. la propuesta? Tú dices Adecuo. adecuo. Ok. ¿Y crees que Cada tú vez, cada vez usas que la forma Paulina me hace una válida? pregunta así, me da miedo porque siento que me va a regañar. Siento que no hay Jamás. respuestas correctas contigo. Jamás, primo querido, lo hiciste muy bien. Respuesta correcta, Ah, respuesta eso. correcta. Pero probablemente quienes nos escuchan dicen, ay, pues yo no sé, yo hubiera pensado que adecuo, ¿no? A lo Ujú. mejor. Bueno, pues resulta que si ustedes ponen el verbo adecuar en el diccionario panhispánico de dudas, pues aquí les va a responder, pues este verbo se conjuga igual que actúo, bueno, que actuar y que averiguar. Ok. Es decir, que adecuo y adecuo son válidas las dos, o sea, depende de cómo lo usas, Ya está te todo muy entendí. bien. Aquí es donde también viene esta duda que seguramente también has tenido, porque creo que es muy de gente que trabaja en medios de Ajá. comunicación. Te dice, no sé, el gobierno evacúa o evacua a la población de tal ciudad. Evacúa. Pues Porque las se dos oye son más válidas. bonito. La verdad es que se oye más bonito. Nos gustan con yato, está bonito, así que Exacto. tiene su acento ahí, claro, pero Así es. resulta que las dos son válidas. Gracias Ah. al panhispánico de dudas lo puedes saber. Entonces, la verdad es que es un diccionario súper útil para responder todas estas dudas que luego tenemos, que yo sí tengo que decir que esperaba que, digo, porque así lo plantea la Asociación de Academias de la Lengua Española, dice que esta es una versión todavía más panhispánica, ¿no? O sea, que toma más en consideración los usos que hacemos del español aquí en América. A ver, es que eso es bien importante, porque al final el uso que haces en México es muy distinto al que tienes en Argentina o en Colombia, ¿no? De Es decir, acuerdísimo, hay de muchos, hay acuerdísimo. muchos españoles o castellanos hablando de la lengua. Exactamente, pero no tantas personas de México, tantas personas Ujú. de Argentina, sobre todo de México, porque hay que tomar en cuenta que, digo, no es porque seamos de aquí, Sí. sino porque
las personas de México somos el número más grande de hispanohablantes, ¿no? Al final, y pues lo seguiremos siendo, parece que por mucho tiempo. Entonces, a mí, por ejemplo, sí me sorprendió. Yo pensé que ya para esta edición íbamos a ver, por ejemplo, en el uso de esta frase que usa varias preposiciones y cuyo nombre muy técnico es locución preposicional, que es con base en... Igual, ¿no? A esa la puedes buscar en el diccionario panhispánico de dudas. ¿Cuál es la correcta? Con base en base a base de, ¿cómo es que se dice, no? Eso lo buscas en el diccionario panhispánico de dudas. Y resulta que, pues sigue manteniendo, digamos, como en este caso, la recomendación, pues muy oriunda de España, que es la de con base en. A pesar de que, por ejemplo, en muchos países de América del Sur, entre ellos Argentina, Chile, pues dicen en base a. Ah, es interesante. Eso siguen sin incluirlo. Entonces, o sea, dicen que sí es más panhispánica y que toma más en cuenta los usos del español americano, como les gusta decir, pero la realidad es que me parece que no tanto. Yo creo. Pero sigue siendo centralista el sigue siendo, o sea, panhispánico. sí, la verdad es que, a ver, me encantaría decirles que no, y me encantaría de verdad que en este caso la Sale pues pusiera más orden, ¿no? Ajá. Y dijera, a ver, necesitamos de verdad tener más usos mexicanos o más usos argentinos o más usos colombianos, ¿no? Sobre todo en México y Colombia, que son, digamos, los países que tienen un mayor número de hispanohablantes, pero en realidad no sucede así. Entonces, o sea, sí les tengo que decir esto, pero eso no le quita, la verdad, digamos, el valor a lo que en muchas ocasiones nos da el diccionario panhispánico de dudas. Entonces, o sea, sí resuelve mucho. Entonces, digamos que para terminar, Paulina, el diccionario de la Real Academia de la Lengua, tan controversial ya a últimas fechas, sirve para saber los significados de una palabra, la etimología, la base, ¿no? El origen de algún término. Y conjugaciones. Y las conjugaciones, también, ¿no? Por supuesto. Ajá, porque ahí las podemos ver, acuérdense. Y el panhispánico de dudas tiene mucho más que ver con los usos. Correcto. Correcto, es algo más práctico, digamos. Exactamente, con las frases hechas, ¿no? O sea, por ejemplo, si te digo, ¿cuál es la correcta? ¿Es la primera vez o es la primera vez que nos vemos? La primera vez. La primera vez, pero mucha gente sigue sin hacer esa concordancia. Entonces, aquí en el diccionario panhispánico, justamente entiendes por qué, porque te dice que evidentemente primer está funcionando como un adjetivo y entonces tiene que concordar con el sustantivo, que en este caso, no sé, por ejemplo, es ves, que es un sustantivo en femenino. Entonces tienes estas explicaciones que no vas a encontrar, por ejemplo, en el diccionario de la lengua española y que aquí las puedes encontrar, digamos, muy fácilmente. Tiene apenas 7,000 entradas, no crean que es sí una cosa abarcadora completamente del español. Es una gran referencia. Pero es una gran referencia y pues yo les recomiendo que lo visiten. Lo pueden encontrar en www.rae.es barra o diagonal, si le quieren decir diagonal, pero es barra, DPD, de Diccionario Panhispánico de Dudas. Muy bien. Paulina, muchas gracias siempre. Un gustazo, querido primo. Igual. Te mando un abrazo bien grande. Cuídate mucho, nuestra querida Paulina Chavira, la asesora lingüística.